buenas tardes. Este es un panel sobre masculinidades, así le puso la delegación colombiana, así tituló la delegación esta charla. Y la idea con Fabián Hernández, director de cine. Recientemente en Colombia salió su película Un varón, y yo soy Giuseppe Caputo, autor de las novelas Un mundo huérfano y Estrella Madre. Y la idea de este panel es que nos conozcamos en vivo, básicamente, y que empecemos pues a hablar del tema que nos convoca. Entonces se me ocurre para Fabián una primera pregunta, y es preguntarte por qué, a partir de tu película Un varón, consideras que ¿por qué fuiste convocado a esta mesa a partir de tu película? Hola Giuseppe, pues un placer estar acá con vos. Pues nada, yo digamos que ubico que la película que yo hice y un poco venir acá, un poco a hablar con vos, tiene que ver como con algo que está sucediendo también, que hace una especie como de necesidad tal vez de hablar, que cada vez se acentúa un poco más y que para mí tiene que dejar de sonar como a una moda o a una nueva ola o como a una cosa de cuota, ¿no? Digamos que los estudios de masculinidades o los procesos que se trabajan al interior de estos temas son muy contemporáneos, muy necesarios y aportan realmente mucho a la construcción social de la misma paz y de la misma forma de concebir muchas cosas alrededor de la humanidad. Y lo que percibo un poco es que el hecho de que estar invitado en este lugar es una forma también de poner un tema que realmente es relevante desde mi punto de vista para esa construcción de tejido social en la que las masculinidades también se pueden estudiar, entender, para, digamos, asimilar otros procesos divergentes alrededor de las masculinidades también, ¿no? Y lo que esperaría es que no se vuelva justamente eso, una cuota, una cosa como de temática, porque está sonando ahora lo queer, es muy... se está volviendo como una especie de moda, pero yo creo que ahí adentro hay cosas muy importantes y hay cosas que de verdad son casi que de vida o muerte realmente, y es por eso yo creo. Como que no desactivar la palabra, ¿no? Que no se desactive políticamente. Pero entonces cuéntanos de Un varón, digamos, cómo entra este gran tema en la película, o cómo se explora, o qué inquietudes tenías a la hora de construir y de seguir a este personaje. Bueno, no, Un varón, pues desde su mismo nombre, ¿no? La película se llama Un varón y digamos que es un acto reflejo que hice yo alrededor de... Yo crecí en la localidad de Los Mártires y Santa Fe, en el barrio San Bernardo, vi a mi familia, y digamos que yo crecí junto a otros muchachos que están muertos, básicamente, la mayoría. Son muchachos que hicieron partes de bandas del sector, que a sus 17, 18 años morían por asumir un mandato, ¿no? Como un acuerdo social que los ubicaba en un contexto en el que tenían que demostrar ser unos machitos, unos hombrecitos, unos parados, y esos chicos con los que yo crecí, digamos, siempre han estado en mi memoria, siempre. Entonces yo anduve con ellos, hice cosas con ellos en ese sector de Los Mártires y Santa Fe, y ya de adulto pues empecé a entender que esa pesquisa alrededor de eso que llama un poco Foucault, que menciona en algunos libros, de la necropolítica, como de asumir la subordinación de los otros cuerpos para gobernar, tenía algo que ver con eso, es decir, había como ese mandato social para sobresalir, saber cerrar una mano, tener un auto, tener una moto, saber coger la mano a una chica, hablar a una mujer, una serie de códigos muy masculinos, en los que estos muchachos también ponían en juego su vida sin darse cuenta, y esa misma violencia también los apuntaba a ellos. Digamos que yo empecé a analizar eso y a entender que dentro de esas masculinidades también había mucha ambigüedad, y había mucha contradicción, y había mucho deseo, y había otras formas que de puertas para afuera era difícil de expresar, pero de puertas para adentro los muchachos también expresábamos. Entonces para mí Un varón se volvió eso, como la necesidad de contar eso de mi pasado y del presente de algunos muchachos con los que yo trabajo en Bogotá.
Claro, porque el protagonista de un varón, claro, se nota que tiene que apelar a una hipermasculinización como estrategia de sobrevivencia, ¿no? Bueno, en mis novelas Un mundo huérfano y Estrella Madre, claro, aquí lo que ocurre es que justamente son unos personajes no solo feminizados, sino desde muy temprana edad inferiorizados socialmente. Pienso en Didier Eribon cuando habla de los veredictos sociales que se reciben a medida que uno va creciendo y te empiezan a decir desde la injuria, ¿sí?, cuál es tu lugar en la escala social. Entonces, hay una escena, digamos, como inicial en Un mundo huérfano en la que el niño está, pues, como decimos en Colombia, mariqueando, ¿sí?, como saltando y evidentemente tiñendo el cuerpo, eso de mariconería y tiñéndose de mujer de alguna manera, y un hombre empieza como a animarlo a que siga y le dice vuela, 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 hasta que le termina diciendo vuela mariposa, y el niño entiende, digamos, que hubo un subtexto, digamos, injuriante. Y entonces eso por el lado del niño, pero por el lado del padre, es un padre que es muy afectuoso con el niño, muy cercano, muy cariñoso, físicamente afectuoso, y que no y creo, creo que justamente cumple para el niño también una fantasía de reparación psíquica y social por justamente no ser digamos, o no cumplir con este lugar del abandonador, digamos, que es tan común en nuestras sociedades. ¿Tú crees que entonces en tu película hay exploraciones que tienen, o sea, las exploraciones afectivas, cómo son? Pues incluso yo, pues, cuando estabas hablando de esto, yo quería preguntarte también alrededor de cómo tú trabajas como esos roles como sociales, como tan establecidos en tu trabajo. O por ejemplo, ¿tú crees que las masculinidades se pueden desdoblar? ¿Cómo entiendes el desdoblamiento? No sé, que sea como una materia, que es una materia que se puede permear, que puede ir mucho más allá de, no sé, como ese mandato social Yo pienso, sí, me gusta la palabra doblar, aunque yo diría más torcer, que de hecho una de las injurias también para pensar estas otras masculinidades es justamente el torcido, ¿no? Bueno, en el Caribe tenemos todo tipo de insultos que eso traen consigo los veredictos sociales, pero diría sobre todo ablandar y me parece clave justamente en estos personajes el hacerse penetrables de todas las maneras posibles, emocionalmente, físicamente, y creo que justamente eso, o sea, creo que también hay una reflexión en el libro de qué es un cuerpo amanerado, un cuerpo masculino amanerado, un hombre amanerado, y diría que la reflexión justamente es que el hombre amanerado nos recuerda que todos los hombres son penetrables, ¿sí? Y por eso pueden generar en el macho tanta aprensión, ¿sí? Claro. Porque es un hombre que está evidenciando que todos los hombres son, bueno, como diría el poeta colombiano Raúl Gómez Hattin, hermosamente penetrables. Pero también la penetrabilidad para mí pasa eso por lo afectivo, principalmente yo diría desde la ternura. Uno se hace penetrable, se hace blando, esto lo hablábamos el otro día, y la ternura yo la entiendo como una emoción velcro, una emoción que al ablandarnos permite que se peguen otras emociones a ella. Entonces no creo como en las emociones monolíticas tipo alegría, tristeza, ternura, sino en una ternura triste, en una ternura sórdida, en una ternura estupefacta, que creo es lo que la novela permanentemente está explorando en estos cuerpos, estos hombres blandos que están enternecidos mutuamente, el padre con el hijo con el padre, en ese enternecimiento, ¿qué otras emociones se van pegando?
Muy interesante. Y Giuseppe, ¿qué piensas? No sé si has leído a Connell, un poco ese teórico que habla de masculinidades, y él habla de las masculinidades, las como que coloca unas categorías, entre ellas las masculinidades subordinadas, ¿no? Y esas masculinidades subordinadas que entre los hombres hay también esa suerte como de subordinar al otro. ¿Tú qué piensas alrededor de ese concepto de subordinación? Sí, bueno, sí creo que es muy lo verticalizante, lo monolítico, sí es lo que yo siempre he relacionado con lo masculino. Y también en ese sentido, por ejemplo, pienso en la posibilidad de evitar dudas. Y de, sí, creo, o sea, cuando yo, digamos, porque todos estos temas siempre están en un permanente movimiento, pero digamos, yo ubicaría hoy lo macho, digamos, justamente en la incapacidad o en el no deseo y también en el orgullo de no permitirse habitar profundamente, intensamente una duda, ¿sí? Okay. Entonces, en ese sentido, lo contrario, o sea, sería lo contrario de lo penetrable, sería lo impenetrable, lo absolutamente blindado. Total. Y creo que eso pasa no solo en las historias individuales, sino ya en los sistemas políticos, en todo, sí, lo que no permite la duda, lo que no permite la confrontación y sobre todo el habitar eso, o sea, el permitirse que eso esté en uno y que genere un diálogo interior, ¿sí? Y finalmente una reformulación no solo individual, sino eso, social, política, etcétera, ¿sí? Sí creo que hay que saber internalizar y habitar sí, las dudas y lo que para uno sería el otro. Y por supuesto las voces que históricamente, socialmente han estado subordinadas. Bueno, ahora te hago yo una pregunta a ti. Y sería el lugar del Santa Fe, del barrio Santa Fe en Bogotá, que es la zona de tolerancia, el lugar en la película. Cómo entra a reiterar o a ablandar estas ideas hegemónicas de masculinidad. Si quieres, cuéntales cómo es el Santa Fe, cómo es el Santa Fe que tú conociste, el de la película. Bueno, pues no, yo como dije, yo crecí en esa localidad desde muy niño, en el San Bernardo y en los Mártires, que son unas localidades que están muy cerca y han sido históricamente muy mitificadas también alrededor de unos fenómenos que ocurren ahí, alrededor de la violencia, la droga, el trabajo sexual, ¿no? Y se ha vuelto como un sensacionalismo también en el sector. Al crecer allí desde de pelado me acuerdo que existía el barrio El Cartucho, pues, y mi padre tenía que irse a trabajar todos los días y yo cruzaba con él por ahí y después vino como una destrucción y una suerte de despojo a la maldita sea en el sector, donde muchas familias se tuvieron que reubicar. Ocurrió algo similar en la L, en el Bronx, donde desde los 12, 13, 14 años yo iba con mi hermano, y ahí empecé a observar una serie de cosas alrededor también de esas masculinidades que yo en ese tiempo no analizaba, sino de adulto, de grande, pero sí había una suerte de pose en muchas de las personas que yo conocía en ese lugar. Justamente fui atacado en uno de esos lugares por unos hombres, cosa que también me generó un ruido. Y después destruyeron este lugar y ahí apareció también un proceso como de higienización en el sector, que sí, siempre como políticamente visto como que hay que limpiar, quitar, pero la problemática continúa. En el San Bernardo también ocurre. La mitad del barrio está destruido, básicamente está tumbado por un proyecto de nuevos edificios que se quiere hacer ahí, costosísimos, que ni siquiera la gente del sector puede adquirir. Entonces es como una cosa higiénica: limpiemos, expropiemos, saquemos, pero la problemática continúa, es decir, no hay soluciones en el sector alrededor de los mismos temas que han continuado. Y mi acercamiento al barrio Santa Fe también fue muy niño.
En realidad yo iba con mis compañeros de colegio a descubrir una sexualidad en el barrio Santa Fe. Desde muy niños, desde los 12, 13 años, ya íbamos mucho al Santa Fe. Era nuestro plan, no ir a estudiar, sino irnos para el Santa Fe. Digamos que esa serie de encuentros sexuales, esa serie de encuentros con esas personas de ese barrio, también fue muy relevante en mi vida, ¿no? Para bien y para mal, porque encontré cosas chimbas, pero encontré cosas muy fuertes. Entonces es un barrio que, digamos que estos barrios de todo este sector del que hablo, para mí de hecho es como el lugar más cultural que hay de todo el sector. Paradójicamente es el lugar más vivo y más alegre que hay en todo el sector. A diferencia del San Bernardo, el AL, el Boto, lugares en donde realmente son mucho más, entre comillas, pobres, diría, como de una cierta forma, son lugares donde se acentúa más una indiferencia social, diría yo, y creo que todos los focos que aparecen sobre el Santa Fe ocurren también porque es un lugar donde a pesar de todo hay vida, y en los otros lugares pareciera que no es, hay más indiferencia, ¿no? Entonces a mí me ha llamado siempre mucho la atención ese contraste, porque el Santa Fe tiene una potencia, una cosa potente aún, y el San Bernardo no lo tiene, y lo que era el Cartucho, lo que era la L, ahí primaba sobre todo la muerte, la droga, el abuso, el dolor, muy poca vida, muy poca cultura. Realmente la única cultura que llegaba a la L era la del rap de Todo Copas, que llegaban con procesos un poco sociales, pero más allá de eso había muy poco, y creo que el Santa Fe sí tiene o conserva, no sé, también hay una suerte de exotismo alrededor del Santa Fe que por momentos también me parece rara, como una exotización sobre los cuerpos que habitan esos lugares y como un acercamiento un poco de la gente como a un lugar, sí, verticalizante, ¿no? Sí, sí, entonces es para mí también bien raro porque por un lado sí es un lugar muy vivo, pero por otro lado hay como un apetito siempre sobre el Santa Fe, como de ese lugar, como la palabra queer, lo que digo, que también se vuelve como una cierta moda, como una cierta pose, de la que yo sospecho también, como la palabra nuevas masculinidades, que también se está volviendo una cierta moda, de la que también hay que sacudirse, ¿no? Creo yo. Sí, estoy de acuerdo, y lo que decíamos al inicio de estar repolitizando permanentemente la palabra, no sé si... bueno, sí, se me ocurre si Jorge está de acuerdo, sí, pero se me ocurre, por ejemplo, Pedro Lemebel, que es un autor maravilloso, bueno, chileno, viene del performance, bueno, viene del performance, otro en la literatura, y creo que con él ha pasado mucho, o sea, con él yo lo que veo es que el manifiesto por la diferencia que escribió, que es como lo más famoso, se repite y se repite y se volvió y se desactivó, y que la forma como muchas veces se trabaja con ese legado y se trabaja con esa influencia es desde lo más absolutamente yoico, y lo yoico, digamos, me parece, o sea, ese yo tan contundente me parece, digamos, que se aleja de toda la preocupación que él tenía sobre los deseos sociales de los oprimidos, sino que se termina volviendo lo yoico como la sede, como una sede del neoliberalismo adentro, ¿sí? ¿No? Como dentro de lo más. Y entonces pienso en Gramsci cuando dice que si cada uno es su propio rey, su propia reina, eso nos hace más fácilmente, digamos, tolerantes, digamos, a todo lo que ocurre afuera. Pero entonces quería preguntarte por una escena que se mostró mucho, que vi mucho sobre un varón, que es la del llanto. Cuando el chico llora, y ahí, claro, lo que me parece es que después de verlo tan autovirilizándose de maneras cada vez más radicales y desesperadas, ahí lo que pasa con ese llanto es que justamente su cuerpo se llena de emociones, sensaciones, experiencias comúnmente asociadas a lo femenino, y pasa algo muy interesante, que es que también justamente la interioridad se hace pública. O sea, creo que eso es lo que pasa con
con los afectos eso, con el llanto, sobre todo es eso, que lo más íntimo se hace público. Entonces preguntarte por el lugar del llanto en la película. Pues digamos que sí es una cosa de la vulnerabilidad, ¿no? del personaje, pero en realidad, pues para hacerle también, como decirle, yo cuando hice la película, sobre todo yo considero que es una co-creación, que no es solo yo y mi pasado y mi imaginación y tal, sino que existen unos cuerpos que también entraron como a analizar la masculinidad junto a mí. Estos discursos de nuevas masculinidades o discursos de estudios de género a veces se quedan como en estratos medios altos, en estudios de universidades, en lugares muy hegemónicos, lugares muy privilegiados, y a mí eso siempre me ha molestado, la verdad, porque yo pues nunca perteneció mucho a esos lugares y pilla. Entonces digamos que con los muchachos, sobre todo unos chicos que yo conozco del sector y que muchos de ellos han estado en la fundación del padre Javier de Nicolò del IPROM, digamos que empezamos a estudiar eso, a analizar esos procesos y a tratar de reapropiarnos de nuestras formas de entender la masculinidad sin que pasen por libros que la mayoría de esas teorías vienen incluso del norte, ¿no? De Europa o de Estados Unidos. Entonces queríamos como entrar a entender nuestra forma de analizar la masculinidad, si me entiende. Entonces entre esas cosas aparecía el llanto, ¿no? Y aparecía el dolor y aparecía como la vulnerabilidad, que para los muchachos con los que yo camello es muy difícil exteriorizar y mostrar su vulnerabilidad, porque es un terreno en el que hay mucho tabú, sí, donde el cuerpo penetrable se puede subordinar de tal forma que puede ser aplastable o asesinado. Entonces no es nada fácil, ¿no? Trabajar eso en esos contextos, pero es muy necesario, porque pienso que hay muchas personas, muchos chicos, chicas, chiques que necesitan también ese espacio, ¿no? Y por eso la película se volvió un pretexto también para hacer un proceso social allá adentro. Y esa escena en particular en la que el protagonista llora es como expresar esa vulnerabilidad. Él llora 2 veces, ahí y al final de la película, y esos 2 momentos, esa vulnerabilidad se hace enorme, y son momentos muy largos. Él llora durante 2 o 3 minutos frente a una cámara, y en este mundo donde todo tiene que ser tan rápido y vertiginoso, darle 2 o 3 minutos a un muchacho para que llore en el cine en un solo plano es un privilegio, ¿no? Entonces para mí era muy importante eso, y eso reafirmaba la necesidad de vulnerabilidad. Pero también había otro elemento, y es que yo no quería hacer solo cine por hacer cine, sino que esa escena en particular de la llamada de la madre es real. O sea, la mamá del protagonista está en la cárcel, en la vida real. Y para mí, entre él y yo creamos un acuerdo de que queríamos enviarle un mensaje a su mamá desde el cine, desde la imagen, que está presa, y la llamada y esa conversación es un mensaje de amor real, no es ficción, es real, que él le envía a su mamá. Y me pareció también un gran momento para eso, ¿no? Entonces desde ahí lo ubiqué, la vulnerabilidad la ubicamos desde ahí. Y nada, pues yo también te quería preguntar, ¿tú cómo ves esa vulnerabilidad en tus libros, en tus personajes masculinos? Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, en Estrella Madre, la anécdota, la historia es un chico de edad indefinida que está esperando a su mamá, no se sabe, pensé conectar, porque no se sabe bien qué pasó con la mamá, dónde está, por qué no llama, sí, qué ha pasado. Y en ese sentido ya en ese acto de esperar, digamos que ha sido una experiencia por la que generalmente o convencionalmente más bien han transitado las mujeres, ¿sí? Y eso se ve todavía, por ejemplo, por más que haya habido tantas discusiones feministas y la espera sigue, sí, como el típico comercial de la mujer esperando algo, sigue perviviendo eso como fantasía. Entonces quería también eso, o sea, como un hombre también que transitara esa espera. Pero también hablábamos recientemente que para la escritura del libro lo que yo hice fue justamente trabajar con lo que en Colombia llamamos música para planchar, que son las canciones de despecho, que son también como
espacios en los que de alguna forma se permite llorar a cierta hora de la noche, después de ciertos tragos, ya cuando la canción está avanzada. Y quería trabajar con la cultura popular, que me gusta algo que dice Andreas Hussein, que dice que generalmente la cultura popular es asociada a la mujer, así como la alta cultura prerrogativa de los hombres, y que todas las escenas esenciales, principales del libro, fueran reescrituras de algunas imágenes que nos han entregado pues estas canciones y estos artistas. Y sobre todo mi pregunta durante la escritura era ¿qué significa realmente? Sí, porque hablábamos de que este debate entre alta cultura y cultura popular realmente no está zanjado. ¿Qué significa sentarse a escribir con una constelación de artistas en los que están, sí, Roland Barthes, pero que también está Juan Gabriel, pero que también está Ana Gabriel, que también está Pedro Lemebel, que está Néstor Perlonger, Salvador Novo, Yolandita Monge, Rocío Dúrcal, sí, como realmente qué significa trabajar con ese tipo de energía y ese tipo de sensibilidad. Entonces sí ha sido mi experiencia, por ejemplo, que si bien, digamos, cualquier sujeto cultural, yo creo que ya a estas alturas valora, digamos, a Juan Gabriel como un gran artista, si uno se sienta a ver las letras, digamos, yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿sí? Si esas letras existieran en una prosa sin que alguien supiera que es Juan Gabriel, por ejemplo, se podría decir muy fácilmente un crítico, esto es una prosa lastimera, por ejemplo, ¿sí? Entonces creo que es algo que de verdad no se ha incorporado y que esta fantasía de que ese debate entre alta cultura y cultura popular está zanjado, para mí, pues, o sea, en mi experiencia creo que no, lo que he visto, lo que leo permanentemente en reseñas y críticas que justamente apelan a valores masculinizantes como prosa con músculo, prosa contenida, sí, lo que apela a lo comúnmente asociado a lo masculino, yo diría que eso pervive. Entonces eso, ¿qué pasa si una prosa es floribondia? ¿Sí? ¿Qué pasa si es desbordada? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, que es algo que se ha hecho mucho en nuestra tradición, pero que perviven ciertos adjetivos masculinizantes para dar por hecho que algo es bueno, y los adjetivos que se asocian a lo femenino se utilizan para denostar un trabajo. Ese sería como un comentario sobre la escritura en sí, sobre, digamos, el trabajo con vulnerabilidad que dices tú, que para mí es eso, como un ablandamiento. Y por el otro lado, esto también era trabajar como con unas heridas de separación. Todos tenemos ombligo, ¿sí? Es como la herida común, la herida que nos une, o sea, la herida que todo el mundo tiene. Y creo en algo que dice Julia Kristeva, de que cualquier relación de amor realmente son dos infancias, o bueno, tres, según lo que haya, pero son infancias que se encuentran. Y en ese sentido creo que el despecho, para volver a las canciones de despecho, las canciones de despecho son también unas canciones de destete y que apelan a esa primera herida de separación, en el sentido de que es la misma herida, yo diría que es el mismo llanto, el mismo largo llanto que va de la ruptura amorosa, de la ruptura de la pareja, hasta esa primera ruptura que el ombligo nos recuerda que existió. Wow, maravilloso. Terapia. Todo para terapia. Sin palabras, hermano. Y no sé si alguien de pronto la gente si quieren hacernos preguntar. Como les decía, nos hemos estado conociendo en vivo y sintiendo sus miradas, ha sido intimidante, pero podemos abrir la charla. Sí, yo quería sobre todo como sí reiterar como la idea de lo monolítico y de lo blindado, como lo que yo relaciono con
con lo ranciamente macho. Ok. Con lo masculino, sí, con lo ranciamente masculino, y sobre todo como si pensar la duda, permitirse tener una duda. Yo creo que las dudas de verdad, o sea, yo creo que una buena forma de conocer radicalmente a una persona es preguntarle qué duda tienes, o sea, cuál es tu gran duda, sí, una duda real, sí. Por ejemplo, conozco el caso de un amigo, bueno, voy a decir el secreto sin querer. No, conozco un caso de una persona que, o sea, que digamos tiene una escena en la que él está encerrado durmiendo en el cuarto con las luces apagadas y alguien entra, ¿sí? Y hace un tocamiento, y él lo que decide es mantenerse con la cabeza pegada a la almohada, pensando, o sea, porque no quiere saber, ¿sí? Y porque la duda va a permitir que finalmente no sepa, y en ese sentido va a preservar a la familia, ¿sí? Porque en esa persona que entró pudo ser padre, pudo ser tío, pudo ser el hermano, pudo ser, sí, fue alguien que entró, sí, pero entonces él prefiere, y había un desconocido. Entonces, la persona que entra, él dice, si abro los ojos, podría, o sea, mi tranquilidad al cerrar los ojos es que podría ser el desconocido, ¿sí? Pero si abro los ojos, de pronto termina siendo mi hermano, mi papá, entonces prefiero mantener la duda. Entonces luego él ha estado toda la vida lidiando con esa duda de quién fue el que entró, ¿sí? Okay. Pero que eso, esa duda, digamos, si él empieza como a indagarla realmente, lo que yo siento que a lo que termina llegando es que él quiso preservar la familia, digamos, como núcleo afectivo. Okay. Y en ese sentido no se permitió agrietar a la familia, que es también el lugar, la ley, la familia, el colegio, el lugar donde se reproducen todos los conservadurismos. Entonces, ahí en ese sentido creo que fue un afecto conservador en el sentido de conservar este lugar social sagrado que es la familia. Y entonces yo diría eso, pero entonces claro, para mantenerlo en la duda o para mantener a la familia unida, él se permitió esa duda en la que todo el tiempo está indagando. Y no hay, ¿qué pasaría si empieza a indagar para encontrar una certitud, por ejemplo? ¿Qué crees que podría pasar si rasca un montón en la certitud? Ahí entra, yo sí creo, la posibilidad de la desintegración familiar. Okay. Entonces, y entra algo más radical aún, que es entonces cómo reconstituyo afectivamente mi vida. Ajá. O cómo entro a dialogar con esto, porque sí, yo llamo afectos conservadores a los afectos que, digamos, en la relación micro, de tú a tú, se reproduce una dominación social, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, eso, como la abuelita tierna que te dice, yo te quiero aunque seas así. Y el así es obviamente apelando a la homosexualidad, a lo maricón, etcétera. Pero en ese aunque seas así, ahí está, ahí hay una inferiorización, ¿sí? Entonces, ahí uno entra, digamos, es decir, si la persona se politiza, o sea, esa relación tiene tres caminos, es decir, o la persona que te inferioriza cambia radicalmente, o se rompe la relación, ¿sí? O se mantiene como un afecto conservador, o sea, es un afecto que acepta la inferiorización para mantener el amor, que para mí no es amor sino dominación. Sí, total. Entonces yo creo que entrar a abrir los ojos y decir quién fue, todo ese camino se tendría que empezar a recorrer. Entonces y muchas veces lo que pasa es que no hay una transformación política de parte de quien ejerce la dominación. Claro. ¿Sí? Entonces es o ruptura, ¿sí? O hay transformación política, o hay ruptura, o se mantiene el vínculo conservador.
Y ahí, por ejemplo, entra de pronto la palabra la norma, por ejemplo, la normatividad. La ley, la norma, sí, Exacto. como la ley, la norma. Ajá, lo normativo, para tranquilizar, ¿no? Como para tener una certitud, justamente, ¿no? Que no me haga un ruido, sino que me permita tener la razón y estar tranquilo. Yo lo asocio un poco desde ahí, ¿no? Que tal vez esa normatividad que también la propone el Estado, las Fuerzas Armadas, militares, ¿no? Como entrar en unos cuadros normativos para mantener un orden, ¿no? Y una hegemonía. Entonces, creo que lo ligo desde ahí también, ¿no? Y bueno, entonces, no les había contado que la película de Fabián es la nominada de Colombia para participar en los Oscars. Entonces, cuéntanos cómo ha sido la trayectoria o el camino de la película desde que salió, qué alegrías, qué sorpresas, qué desconciertos te ha traído. No, la película, digamos que ha tenido muchas noticias buenas, positivas. Por ejemplo, se estrenó en el Festival de Cannes, en la quincena de realizadores, algo que no nos esperó, o yo personalmente no me lo esperaba, porque es una película no tan ambiciosa en términos de, sí, como esa ambición desbordante de llegar a un tal o cual festival, o incluso esa nominación por Colombia para los Oscar, porque pues nunca se planeó de esa forma, ¿no? Yo sé que eso lo puede decir cualquiera y no sé qué, pero yo sí creo que hay en el cine, que es una industria como tan de tanto dinero y de tanta ambición, sí se percibe mucho más que hay realizadores y productores que tienen unos objetivos más claros hacia premios o hacia nominaciones. En nuestro caso, o en mi caso en particular, nunca ha habido eso, por eso la película se ve como en una sintonía audiovisual mucho más sencilla, sin grandes escenas así como, no sé, incluso pongo en duda un poco lo aristotélico dentro de la película. No es un conflicto que busque un inicio, un nudo y un desenlace. Es algo que para mí era importante dejar claro. Y digamos que la gente se encuentra es con una película que indaga más que en contar una historia, porque yo creo que el cine para mí no es contar historias solamente, o sea, no es solamente contar una historia, sino que para mí el cine es como expresar ideas y emociones a través de las imágenes y de los sonidos. Más allá del objetivo de contar una historia, eso era lo que buscaba con Un Varón, y que se abra camino ese tipo de cine en el mercado del norte me parece también muy interesante, ¿no? Porque son como que se da codazos frente a esas hegemonías también del mainstream, ¿no? Del cine, y eso me parece muy interesante, ¿no? Entrar a hablar de este tipo de temas y esta forma audiovisual de trabajarlo en un lugar donde es tan difícil ver este tipo de películas, me parece muy interesante. Me encanta lo que dices, porque claro, en la poética aristotélica, que es eso, o sea, como se ha entendido como algo prescriptivo, cuando él realmente observó unas obras y vio algo en común en todas, y ahí entonces, de ahí sale pues su reflexión, pero entonces se ha tomado también en la literatura como algo prescriptivo, y por ejemplo en muchos talleres de escritura lo que te piden, digamos, como incluso antes de sentarte a escribir, es que ya tengas como una escaleta de escenas, sí, apelando también, o sea, es decir, al guión de cine de Sid Field, por ejemplo, como el manual de Sid Field, etcétera, pero apelando también como una productividad y a una eficiencia que, digamos, en cine se entiende más en el sentido de que entra dinero, la creación en sí está signada y teñida por el dinero, pero que luego en la literatura también eso, en muchos talleres esa convención, digamos, se ha vuelto pues como, bueno, se insiste mucho en esa convención, y cuando decías líneas, que justamente para mí también en la línea también hay algo muy masculinizante y también normativo, en el sentido que es casi, no sé, una idea normativa del tiempo, como a tal edad ya tienes que haber hecho esto, a tal otra edad tienes que haber hecho esto, a tal otra edad tienes que haber hecho eso, entonces una línea. Sí, mientras que otras exploraciones, y sobre todo si uno se relaciona con el tiempo de otras maneras, no destructivas, porque para mí termina siendo eso como un tiempo destructivo, como le decía Bakhtin, ahí se empiezan, o sea, a explorar como otros nudos y una manera de perderse dentro
dentro de la propia creación. Sí, no, y me llama la atención también lo que dice Giuseppe, porque en el cine, desafortunadamente, que es algo realmente pues muy vertical, ¿no? Donde hay un director que pareciera tener las respuestas a todo y saber todo, para dónde va todo, y de ahí para abajo empieza a desprenderse una verticalidad tan marcada. Yo, por ejemplo, en la película no quería rodar con el guión, y no la rodé como con un guión pegado a la mano, no leí el guión a muchas personas, y eso generó en el equipo un ruido terrible. Era como si así no se hace, o sea, no es profesionalmente bien hecho. Claro, porque además hay reglas que dicen como lo más importante del cine son tres cosas: el guión, el guión, el guión. Sí, como que siempre eso está como sí, machacando. Yo no soy escritor, no pretendo serlo, yo pretendo es expresarme a partir de imágenes y de sonidos. Entonces yo propuse al equipo de rodaje que yo quería filmar con unas suerte de escaleta que eran unas líneas escritas, pero fue como un incendio para el equipo y sobre todo para los productores, que era como, es imposible hacer una película así. Cuando yo... Vamos a gastar más plata. Sí, no, y por ejemplo no trabajé con un script o con alguien que me estuviera diciendo cómo es que se hace el raccord o la continuidad, ¿no? Y eso generaba mucho miedo en el equipo, mucho, porque por esa suerte de presión capitalista en la que la película tiene que ser un resultado concreto, encapsulable y enviable a algún lugar. Creo que se está perdiendo cosas muy maravillosas, la misma creación, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil hacer esa película con el equipo y tratarlos de hacerles entender que el guión justamente no es lo más importante para hacer cine. Creo yo también ellos. Como ahora, yo creo que como así, exactamente así. Yo le dije a Fabián, esto va a ser como una clase de improvisación de actores. Sí, no, así en realidad, o sea, digamos que sabíamos que teníamos que venir acá a hablar de un tema y empezamos a hablar del tema y con los actores era así, o sea, era como, había un tema en concreto, unos puntos claros que yo tenía, pero yo daba mucho la palabra expresiva a los actores, porque me parece que yo no puedo, o sea, siento que el lenguaje de los muchachos en particular con los que yo trabajo es un lenguaje en movimiento, que está en constante movimiento y reinventando palabras, reinventándose la forma misma del lenguaje, y me parece que incluso va más rápido que el lenguaje establecido. Es un lenguaje que todo el tiempo está haciendo reinventando nuevas palabras y creativas. Entonces yo quería alimentar la película de eso. Entonces yo daba unos contextos muy claros, a veces sí decía como de qué va la conversación o una palabra en particular, pero ellos siempre han tenido la posibilidad expresiva de hablar, de expresar, de decir sus ideas sociales, políticas, de sus inquietudes, y así me parece que eso es hacer también el guión, ¿no? Ellos recrean el guión, por eso siempre dije que es una co-creación todo el tiempo, porque ellos escriben los diálogos junto a mí en directo, y eso me parecía muy interesante. No, realmente no, porque igual yo tengo, en este caso en particular en la película, tenía cosas muy claras, los temas son muy claros. Vamos a sentarnos con Giuseppe a hablar sobre masculinidad, vamos a sentarnos en esta mesa y vamos a empezar a hablar. El tema, y digamos que hay un momento en el que yo digo, ya, es suficiente, lo tengo, entonces no... Se edita, saquemos los primeros 5 minutos. Entonces no había esa preocupación, digamos que yo creo que si me hubiera pegado más a un texto escrito, puede que hubiera patinado más, y puede que hubiera repetido más, y puede que hubiera, hasta que me dijeran cómo es que yo me lo imagino en el texto. Es que ese es el tema, que en la industria cinematográfica desafortunadamente nos han enseñado que tenemos que tener un guión para participar en unas convocatorias universales establecidas, en las que sin un guión parece que no tuvieras una voz como director de cine. Entonces son las convocatorias para pedir el dinero, además. Exacto. Claro, entonces tienes que pasar por ahí, y el guión de mi película era muy malo en realidad, porque yo no sé escribir bien, no soy una persona muy de escribir bien. Entonces era un guión malo, pero que pues a nosotros nos ayudó mucho, era el trabajo previo mío a nivel visual y audiovisual, que es lo que yo hago. Claro, que es interesante, porque además ese tipo de convocatorias ponen el tema por encima de la ejecución, o sea, de la forma como se va a explorar el tema. Entonces, digamos, realmente tú pones los temas
candente, o sea, tú puedes decir, es más fácil que tú ganes la bolsa de 1.000 millones de pesos colombianos diciendo, voy a explorar este tema, este tema, este tema, este tema, y la forma y lo que Fabián habla de estas imágenes pensantes, etcétera, eso queda pues de alguna forma relegado en ese tipo de convocatorias. Sí, Sí, creo que es totalmente. lo que... Sí, sí, el Fondo del Desarrollo Cinematográfico Colombiano, que en general, yo no sé, pero en general el 80% de los proyectos están muy bien escritos. Los guiones son de acero, son muy buenos. Leo guiones muy buenos y ganan muy buenos guiones. En nuestro caso fue un poco diferente, pero generalmente siempre premian a nivel en Colombia y en el mundo, ¿no? El CNC francés. Sí, entonces digamos que eso ocurre mucho en el cine, ¿no? Y digamos, como decía Giuseppe, en los laboratorios le enseñan a uno también cómo a tener el guión perfecto, el guión de acero, el guión, las respuestas a todo, y creo que la duda de la que habla Giuseppe para mí también es Ay, muy qué lindo, importante. sí. Es muy importante, entonces yo trabajo mucho desde la duda, no me gusta saber todo, me gusta llegar al set sin sabérmelas todas, me encanta no tener dudas, me encanta no tener un guión de acero con muchas certitudes. Entonces, esa pregunta alrededor de la duda de la que habla Giuseppe es algo que me toca mucho. Qué lindo. Y sí, pues yo creo que podemos ir, si no tienen más preguntas, podemos ir. Claro. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, total. Sí. Pero es muy, a mí siempre me ha generado mucha admiración y como impacto el proceso del cine, porque, claro, digamos, el lenguaje que es materia viva, digamos, también durante la escritura va cambiando y uno va, o sea, es decir, uno hasta el final, o sea, hasta el minuto antes de mandar a la imprenta, uno está quitando comas, quitando palabras, poniendo otra palabra, o sea, es decir, eso por más que se siente que se va, digamos, de alguna forma, a medida que avanzando el libro, que se va, eh, digamos, concretando, iba a decir solidificando, pero quizás la palabra es concretando el trabajo, pero claro, con el cine, digamos, entran actores que tienen sus propias propuestas, que de pronto pueden tener un lapsus que puede resultar muy interesante, entonces, sí, o sea, es decir, para mí también es un proceso que justamente muy penetrable la creación en sí misma y blindarlo sería justamente hablar de todo eso, o sea, volverlo impenetrable sería el actor tiene que repetir y decir lo que dice el guión y punto, y sería eso, o sea, como algo ultra vertical, me parece muy interesante esa forma de trabajar. ¿Tú ibas a decir algo?
¿Qué posibilidades verían de al fin de cuentas, por ejemplo, el poner en juego esto de que se habla de la deconstrucción que está tan presente dentro de, efectivamente, el ser hombre hoy en día, ¿no? Y ¿qué retos presenta eso que quizás sea lo basculante entre sus polos? ¿Pero los polos serían cuáles? De lo masculino y lo femenino, entendido evidentemente. Lo no binario viene a ser contestatario de alguna manera y pudiera verse también como visto desde el punto de vista cuando se habla de las disidencias sexuales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué posibilidades de construcción hay frente a eso? En el contexto del diálogo también, ¿no? De que se están tomando estas inquietudes de la sociedad para también de alguna manera apuntar políticamente. Yo sí creo que uno nunca tiene que dejarse instrumentalizar, que las luchas no, digamos, vi por ejemplo, o sea, es decir, permanentemente veo casos que se trata de instrumentalizar a la comunidad LGBT para tener, por ejemplo, discursos xenofóbicos, ¿sí? Entonces, decir, cerramos puertas porque estas personas que quieren entrar son LGBTI fóbicas, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que uno ahí tiene que permanentemente, o sea, resistirse a la instrumentalización de cualquier discurso. Lo no binario yo no lo entiendo absolutamente como contestatario, sino realmente sí siento que es algo, o sea, es una lucha, también una lucha política, digamos, importante y digamos, sincera, genuina y digamos que hay que saber escuchar. Y sí creo justamente que, o sea, lo que sí creo es que también hay una americanización, norteamericanización de algunos discursos que a veces son, digamos, como trasladados directamente como a otras realidades, otras sociedades en las que eso como que no entra bien. O sea, ¿sabes? Por ejemplo, en el Santa Fe me pasó que un chico, o sea, un chico se definió a sí mismo como blanco privilegiado, ¿sí? Y yo pensé, por todo lo que me has contado, no eres, ¿sabes? No, esto no pasa por aquí para nada, pero lo que yo sentí es que había una internalización, digamos, de este tipo de discursos. Y sí creo que seguimos siendo... o sea, siento que seguimos siendo permanentemente vulnerables y que las luchas nunca, o sea, que este tipo de lucha política a veces se cree, digamos, que son progresivas y que van hacia adelante y punto, y que realmente permanentemente también están bajo amenaza de quedar vulneradas una vez más. Bueno, gracias. Muchas gracias.